Dicen que los emperadores romanos eran hombres sedientos de poder, ambiciosos hasta la locura, que construían su grandeza sobre la sangre de otros. Pero hubo uno distinto, un hombre que en medio de las guerras, las intrigas y las pestes, decidió mirar hacia adentro. Marco Aurelio, el último de los llamados 5 buenos emperadores, no buscó dejar su nombre grabado en mármol, sino en la conciencia de quien pudiera escucharlo. Mientras gobernaba un imperio al borde del caos, escribía en secreto reflexiones para sí mismo, frases que nunca pensó que serían leídas, y que hoy, siglos después, siguen resonando con una fuerza inquietante. ¿Cómo puede alguien cargar con el peso del mundo y al mismo tiempo intentar vivir como un filósofo? Marco Aurelio nació en el año 121, en una Roma que aún se sentía invencible. Era de familia noble, pero su destino no parecía, en un principio, el trono. Desde niño mostró una inclinación poco común. Mientras otros soñaban con victorias militares o carreras políticas, él se sentía atraído por la austeridad, por la disciplina, por una vida casi espartana. Tanto que el propio emperador Adriano, al observarlo, dijo de él que era un joven serio, demasiado serio para su edad. Adriano quedó fascinado por aquel muchacho y pronto decidió que aquel sería parte de su legado. Lo colocó bajo la tutela de Antonino Pío, su sucesor, y le aseguró la mejor formación que Roma podía ofrecer. No solo recibió instrucción en leyes, oratoria e historia, sino también en filosofía. Y fue en ese terreno donde Marco encontró su verdadero refugio. Los maestros estoicos moldearon su carácter. Enseñaban que la vida no está bajo nuestro control, que lo único que podemos gobernar son nuestros pensamientos y nuestras acciones, que la virtud, y no el placer ni la gloria, es lo que define al ser humano. Aquellas ideas no fueron simples lecciones académicas. Marco Aurelio las hizo realidad. Desde joven vestía túnicas sencillas, dormía en camas duras y evitaba los lujos que rodeaban a los demás aristócratas. Mientras su entorno le preparaba para gobernar, él se preparaba, en silencio, para gobernarse a sí mismo. Y quizá esa fue su mayor diferencia con tantos otros emperadores. Marco Aurelio no veía el poder como un premio, sino como una carga, un deber que debía ser llevado con rectitud. En el año 138, cuando Adriano murió, Antonino Pío se convirtió en emperador. Y con él, Marco Aurelio pasó de ser un joven estudioso a heredero en formación. Antonino lo adoptó como hijo y sucesor, siguiendo el plan que Adriano había trazado, y lo educó no solo como filósofo, sino como futuro gobernante. Durante más de 20 años, Marco observó y aprendió. No se precipitó. Esperó su momento, madurando en silencio, acumulando sabiduría mientras otros habrían buscado impaciencia y protagonismo. Cuando Antonino Pío murió en el año 161, Roma esperaba un solo emperador. Pero Marco Aurelio sorprendió. No quiso reinar en solitario. Convenció al Senado de que su hermano adoptivo, Lucio Vero, compartiera con él el trono. Fue la primera vez en la historia de Roma que 2 hombres gobernaban como augustos al mismo tiempo. Un gesto que mostraba lo que Marco llevaba dentro. El poder, para él, no era un botín que se debía acaparar, sino una responsabilidad que podía compartirse. El inicio de su reinado, sin embargo, no trajo paz. Casi de inmediato, Roma se vio sacudida por problemas en sus fronteras orientales. Lucio Vero fue enviado a liderar la guerra contra los partos, mientras Marco permanecía en la capital, gestionando el Estado y cuidando de la estabilidad interna. Aunque Vero regresó victorioso, con grandes desfiles y celebraciones, la realidad detrás de ese triunfo fue amarga. El ejército trajo consigo una enfermedad devastadora, una plaga que pronto se expandiría por todo el imperio. Así,
Desde los primeros años, Marco Aurelio descubrió que el poder no le ofrecería grandeza ni tranquilidad, sino pruebas constantes. Y cada una de ellas pondría a prueba no solo su capacidad como emperador, sino la solidez de su filosofía. La peste que llegó con las legiones del Oriente pronto se convirtió en una sombra que cubrió todo el imperio. Hoy la conocemos como la peste antonina. Se extendió por las ciudades, los campos, los cuarteles. Nadie estaba a salvo. Murieron miles, quizá millones. Roma, que se creía eterna, descubría su fragilidad. Y en medio de esa catástrofe, Marco Aurelio se mantuvo firme, sin discursos vacíos ni promesas imposibles. Sabía que no podía controlar la enfermedad ni detener la muerte, pero sí podía controlar la forma en que reaccionaba. Mientras la plaga desgarraba la vida cotidiana, los enemigos de Roma aprovecharon la debilidad. En el norte, tribus germánicas cruzaron el Danubio y amenazaron las provincias fronterizas. Comenzaba lo que se conocería como las guerras marcomanas. Para Marco, que amaba los libros más que la espada, no había elección. Debía ponerse al frente del ejército. El emperador filósofo se convirtió en emperador guerrero. Lo encontramos en campamentos helados, rodeado de soldados agotados, enfrentando un enemigo que parecía infinito. Y es allí, en medio del barro y el frío, donde Marco Aurelio escribe sus meditaciones. No en la comodidad de un palacio, sino bajo la tensión de la guerra. Esas palabras, escritas en griego, no eran discursos para el pueblo ni lecciones para el Senado. Eran diálogos consigo mismo, recordatorios íntimos de cómo debía vivir, incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Mientras veía caer a hombres por la espada o por la peste, se repetía que la muerte es natural, que nada que ocurre al hombre es ajeno a la naturaleza, y que lo único verdaderamente suyo era la virtud. Actuar con justicia, con templanza, con coraje, con sabiduría. Era como si cada batalla externa fuese el reflejo de una lucha interna aún mayor. Gobernar sus pasiones, mantener la calma en medio de la tormenta. Marco Aurelio descubrió que ser emperador era menos reinar sobre otros y más reinar sobre sí mismo. Los últimos años de Marco Aurelio fueron un desgaste constante. Nunca conoció la paz verdadera. Tras la muerte de Lucio Vero, quedó solo en el trono, y la carga del imperio entero reposaba únicamente sobre sus hombros. La peste aún seguía latente, las arcas del Estado estaban vacías, y las fronteras del norte se volvían a encender una y otra vez. A pesar de ello, el emperador nunca se entregó al desaliento. En el frente, compartía el frío, el hambre y la fatiga con sus soldados. No gobernaba desde la distancia, estaba allí, en las mismas tierras inhóspitas donde sus hombres luchaban y morían. La imagen de Marco Aurelio en los campamentos, escribiendo a la luz de una lámpara sus pensamientos, ha quedado como un símbolo de resistencia interior. Sabía que la gloria era efímera, que el poder era frágil, que incluso él, emperador de Roma, no era más que un hombre sometido a la misma naturaleza que todos. Y por eso aceptó la vida y la muerte con la serenidad que enseñaba el estoicismo. En el año 180, mientras aún dirigía las guerras marcomanas, Marco Aurelio enfermó gravemente en Vindobona, lo que hoy es Viena. Sintiendo que el final se acercaba, no buscó consuelos grandilocuentes ni honores exagerados. Se limitó a preparar a su hijo cómodo para el poder, aunque quizá en su interior sabía que aquel heredero no era el más adecuado. Murió en campaña, lejos de Roma, acompañado de soldados y consejeros, y con su muerte se apagaba también una era. Fue el último de los 5 buenos emperadores, y tras él, Roma entraría en un periodo más oscuro, marcado por la inestabilidad y los excesos de su sucesor. Para muchos,
Marco Aurelio no fue recordado tanto por las victorias militares o las decisiones políticas, sino por algo mucho más íntimo. Por haber demostrado que incluso en la cima del poder, un hombre puede elegir vivir con humildad, disciplina y virtud. Su reinado terminó, pero sus palabras, aquellas que jamás pensó publicar, siguen viajando a través de los siglos como un legado más poderoso que cualquier conquista. Marco Aurelio nunca buscó ser recordado como un conquistador, ni como un gran reformador. Su verdadera ambición fue mucho más difícil: intentar ser un buen hombre en un mundo que parecía empeñado en corromperlo. Y quizá por eso su figura sigue viva. Porque en él vemos que el poder, la riqueza o la fama no bastan para dar sentido a la existencia. Lo único que permanece es la manera en que enfrentamos lo inevitable: el dolor, la pérdida, la muerte. Sus meditaciones no fueron escritas para la historia, sino para sí mismo. Y sin embargo, se han convertido en un manual de vida que atraviesa siglos, religiones y culturas. Palabras nacidas en medio del ruido de las batallas, pero que hoy siguen hablándonos al oído, invitándonos a recordar que la virtud está en lo que hacemos, no en lo que nos ocurre. Marco Aurelio murió en campaña, como un soldado más, pero dejó tras de sí un testimonio que trasciende el mármol, las estatuas y los triunfos. Un recordatorio de que, incluso en el trono más alto del mundo, uno puede vivir como un filósofo. Y quizá ahí esté la verdadera enseñanza de su vida: que todos nosotros, con nuestras pequeñas batallas cotidianas, podemos ser también emperadores de nosotros mismos. Si este viaje por la vida del emperador filósofo te ha atrapado, suscríbete para no perderte las próximas producciones y comparte el vídeo para que llegue a más personas. Un saludo y hasta la próxima.